ociosa, Señor. Sea puerta de mis labios, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Que sea solo pronunciada, Padre, la palabra que traiga, Señor, tu salud, que traiga tu restauración, que traiga, Señor, el mensaje que tú has querido, Señor, enseñar en esta mañana, Padre. Tuya es la obra, Señor, y tuya es la gloria, tuya la honra, tuya la alabanza, Señor. Esta hora, Señor. Padre mío, agradezco, Señor, de que estemos congregados en tu nombre, Señor, para interceder, Señor, para interceder por ese pueblo, Padre, para interceder por tu iglesia también, Señor, para interceder por tus ministros, Padre. Bendice, Señor, con toda bendición de lo alto, Señor, a mis hermanos y a mis hermanas, Señor, que han elevado su clamor, Padre, y han derramado su corazón desde lo más profundo, Señor. Padre Santo, poniéndose, Señor, en la brecha, Padre, siendo atalayas, Padre Santo, en cada ciudad, en cada pueblo donde ellos están, Señor, en cada familia, Señor, representada en mis hermanos y hermanas. Amado Dios, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú has levantado, Señor, tus guerreros y tus guerreras, Padre, para interceder, Señor. Agradezco, Señor, agradezco, Dios, este tiempo que podemos vivir, Señor, en tu presencia. Este tiempo que podemos vivir, Señor, rodeados de tu fragancia, de tu poder, Padre Santo. Porque somos renovados, Señor, día en día, Señor. Vemos tu gloria de día en día, Señor. Vamos de victoria en victoria, Señor, de día en día, Padre Santo. Oh Padre amado, que somos, Señor, como la luz de la aurora que va en aumento, Señor. Va en aumento, Señor, vamos increciendo, vamos expandiéndonos, ensanchándonos, Señor, a donde tú quieres llevarnos, Padre amado. Oh mi Dios, a donde tú quieres que lleguemos, a donde tú quieres que conquistemos, Padre Santo. Oh amado Dios, agradecemos, Padre. Agradecemos, Señor, que podemos orar a ti libertad, que nos podemos reunir en ti libertad, Señor. Así sea, Señor, a distancia, Padre, podemos reunirnos. Podemos, Señor, compartir tu palabra con otras personas, Señor. Oh mi Dios, Señor, aún, Padre, podemos hacer llegar, Señor, más allá de nuestras fronteras, Dios mío, tu palabra. Y confiamos, Señor, que esta palabra, Dios amado, no va a llegar vacía, Señor, sino que sea donde sea, Señor, que vaya, Padre, tú vas a ir, Señor, respaldando, Señor, esa palabra, Padre. Oh Dios amado, agradecemos, Señor. Agradecemos, Dios mío, este tiempo, Señor. Agradecemos, Señor. Señor, la frescura y el aliento, Señor, las nuevas fuerzas que traes, Señor, con tu palabra, con tu Espíritu Santo, Señor. Agradecemos, Dios bendito. Agradecemos, Dios amado, que nos ha hecho libres, que nos ha levantado, Señor. Te doy gracias, Padre, y te pido, Señor, que sigas ministrando, Padre. Que sigas, Señor, tocando, Señor, que sigas, Dios mío, Señor, edificando las vidas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén, Señor. Gloria al nombre de Cristo. Bueno, mis hermanas, hermanos, le doy la gloria a Dios por sus vidas, por cada una de sus vidas, por lo que van a escuchar también a través de la radio o ya sea en YouTube, donde sea que sea enviado y subido este mensaje. Doy gloria a Dios por eso. Les invito a buscar la palabra del Señor en el segundo libro de Reyes. Gloria a Dios. El segundo libro de Reyes, capítulo 2. Y es un texto que nosotros hemos leído muchas veces, ¿sí? Pero que en diferentes momentos de mi vida ha significado algo, el Señor se ha ido revelando, amén. Ha ido revelando de acuerdo a su voluntad. Gloria al Señor. Yo con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel,
Le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos. Y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres, cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Y viéndolo Eliseo, clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió, y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Gloria al Señor, gloria al Señor. Amado Padre, gracias por tu palabra. Yo, Señor, confío en lo que tú harás a través de este tiempo, a través de este mensaje. Toca cada vida según tu beneplácito, Dios mío. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Y, y si bien el Señor hablar en este tiempo acerca del momento crítico en el que un gran varón del cielo, un gran varón de Dios, como fue la vida de Elías, como fue el mismo Elías, fue arrebatado al cielo, que aún ni siquiera sus ropas fue transfigurado, fue llevado sin morir, no vio corrupción, y fue llevado sin tocar la corrupción, fue llevado al cielo. Y en ese momento en el que ese varón de fuego, ese profeta de fuego, estaba a punto de ser tomado, ya Dios le había instruido, obviamente Dios ya le había dicho que se lo iba a llevar. Y en ese momento ellos pasaron por ciertos lugares antes de que Elías fuese llevado. Y ese transitar que ellos tuvieron en esos últimos momentos, en ese último día, en esa última jornada, representa muchas cosas, representa etapas, representan momentos o etapas en las que nosotros como creyentes nos vamos instruyendo. Si vemos las vidas de estos dos profetas poderosos, eran muy parecidas, llevaron ministerios muy parecidos. La vida de Eliseo fue marcada por grandes momentos en la restauración de la adoración a Dios en el pueblo de Israel, y marcó, cerró los cielos y abrió los cielos de acuerdo a la obediencia que tenía el Señor. Y el Señor le habló y dijo que él era un hombre sujeto a pasiones, pero que aún sujeto a pasiones oró para que no lloviera por 3 años, y no llovió. Y luego clamó al Señor y la lluvia regresó.
todo formando parte de ese proceso que tenía Dios hacia su pueblo Israel. Y los orígenes de Elías venía en ese momento de una ciudad de Galaad. Galaad literalmente significa ciudad de asesinos. En el momento en que la tierra fue distribuida, el Señor dispuso que hubiesen unas ciudades de refugio, ¿sí? Si alguien cometía un error o si cometía un crimen de forma culposa, esa persona podía vivir en una ciudad de refugio. Galaad, había muchas ciudades en ese lugar en las que vivía muchas personas que tenían esa procedencia. Era una ciudad de refugio. Y el Señor lo levantó de en medio de esa ciudad para empezar su ministerio. Precisamente cuando Elías se enfrentó a los profetas, estuvo después 40 días en el desierto y el Señor le habló y llamó a Eliseo, ungió a Hazael como rey de Siria y a Jehú, que iba a ser el sucesor del rey Acab en el reino del norte. Precisamente aquí en este contexto, en el capítulo 2 del segundo libro de Reyes, precisamente Elías y Eliseo venían juntos de allí. Significa que no sabemos específicamente cuánto tiempo anduvo Eliseo siendo instruido y formado por su maestro, por Elías, después que fue llamado. Y Eliseo fue llamado de una casa de privilegios, porque él trabajaba con sus padres y tenían 12 yuntas de bueyes, lo que significaba que tenía mucho dinero. Él tenía todas las comodidades. Pero Dios no vio la posición de Eliseo, sino que vio la disposición que él tenía. Y cuando lo llamó a través de Elías, él respondió al llamado de inmediato. Y solo se despidió de sus padres e hizo un sacrificio al Señor. Eso está reflejado en el primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 2 al 6. Y en el verso 19 habla específicamente del llamado a Eliseo, cómo fue ese encuentro con Elías, que él lo dejó todo y dejó su familia atrás, dejó su posición atrás, dejó la comodidad atrás para seguir al Señor. Y en este pasaje dice: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y Gilgal, en la historia de la vida del pueblo de Israel, significó el primer campamento luego de que ellos cruzaron el Jordán, el primer campamento, lo más cercano que estaban hacia la tierra prometida. Era un comienzo. Y así nosotros cuando aceptamos al Señor, cuando empezamos nuestro caminar con el Señor, venimos a ese primer encuentro con la iglesia, con la palabra, empezamos a crecer, empezamos a tener nuestro primer acercamiento hacia la palabra, nuestro primer acercamiento a lo que el Señor nos enseña, y empezamos como a dejar las cosas que están atrás. En Josué capítulo 4, verso 20, nos dice, Josué capítulo 4, verso 20 nos dice: y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído de Jordán, y habló a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren: ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán. Entonces, luego de pasar hacer esa gran proeza de Dios en medio de su pueblo, ellos hicieron allí el tabernáculo. Establecieron adoración, establecieron un momento, una pausa. Luego de esa gran victoria, establecieron allí el primer campamento. Y nosotros, cuando llegamos al Señor y nos conocemos con Él, también tenemos ese primer momento de quietud, de calma. Y al pueblo de Israel también, luego de haber llegado, empezaron confirmaron
el rito de la circuncisión con las personas que estaban allí. Capítulo 5 de Josué dice la circuncisión y la Pascua en Gilgal. Ellos se despojaron, la nueva generación que no había sido circuncidada fue despojada, circuncidada, alejada, apartada. Es cuando allí empiezan los cambios. Ya no había maná, ya no estaba esa ración diaria, sino que era el momento de que ellos empezaran a laborar y ellos empezaran a obrar, a buscar la tierra, a conquistarla, a establecerse como tenían que establecerse. Y cuando nosotros empezamos a iniciar, el Señor nos empieza a decir, nos empieza a tocar a nuestro corazón y nos empieza a decir que nos empieza a instruir y empezamos allí, empezamos a caminar. Empezamos como hijos de hijas, allí pequeñitos, esperando la provisión del Señor y esperando el cuidado del Señor. En ese momento a lo mejor el Señor no ha hablado en tanto al llamado o al propósito que tiene con nosotros, pero empezamos a caminar en fe sabiendo de que Él va a estar allí con nosotros día a día. Amén. Gloria a Dios. Entonces, luego de que ellos estuvieron allí, Elías venía con Eliseo de Gilgal y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Entonces, desde ese momento en que ellos que nosotros empezamos a crecer, el Señor empieza a darnos lo básico, pero luego empezamos a crecer, pasamos al siguiente nivel. Betel nosotros sabemos que significa casa de Él. Y hay muchas referencias, hay muchísimas referencias de esta ciudad en la historia de Israel. Es una ciudad que pertenecía a Samaria, a 20 kilómetros del norte de Jerusalén. Y desde el mismo libro de Génesis, capítulo 12, verso 8, habla de un encuentro. Allí, una revelación que tuvo el Señor. Gloria a Dios. Génesis capítulo 12, verso 8, dice de la siguiente manera. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, y teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente, edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí, caminando y yendo hacia el Negev. Luego de que Dios llama a Abraham, él edificó un altar. Y en el capítulo 13 dice, Abraham y Lot se separan. Dice, volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Gloria al Señor. Y ese momento ellos deciden, ese es el momento ya de decisión, el momento en que empezamos a dejar esas compañías que no nos edifican. Es donde empezamos a separar más tiempo para el Señor. Es el momento de separar nuestro tiempo, de separar nuestro tiempo para el Señor. Empezamos en la comunión, no tanto en el conocimiento, sino en la comunión íntima con el Señor. El mismo Jacob tuvo un encuentro con Dios allí en Betel, en Génesis capítulo 28, verso 10 al 22. A lo mejor no me pueda detener, no detengan en cada versículo, pero dice aquí, salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. En ese momento, en ese Betel, o en esa etapa en la que estamos en Betel, por decirlo de un modo, es el momento en que el Señor se revela a nosotros en su propósito.
Y quiero que entiendan que no, a lo mejor no todos estamos llamados a presidir en el púlpito, a lo mejor no todos estamos para predicar o para ser profeta o para tener don de sanidad, pero sea donde sea que el Señor te ha llamado, tú estás llamado a servir. En ese momento en el que tú entiendes que no vas a vivir para ti, sino que vas a vivir para el reino del Señor, en el momento en que tú tienes un encuentro con el propósito de Él. Y sea que el llamado que Dios tiene para ti sea entregar tratados, o sea, enviar textos todos los días a esos inconversos, o sea que tu llamado sea hacer comida. Esa comida que tú vas a hacer, o cada día de tu vida, tiene que ser para adorar al Señor, tu servicio a Dios. Cuando yo estaba dando clases en el liceo, yo decía, Dios mío, yo quiero, o sea, no solamente dar las clases, ¿qué más puedo hacer? Además de dar las clases, yo siento que siento que estoy una cosa los domingos, una cosa en la iglesia y en el trabajo no veo que hay como, no he crecido, sigo siendo la misma profesora. Y luego que entendí que todo lo que nosotros hacemos es servicio a Dios, es ministrar el don de Dios, es ministrar la gracia de Dios. Fue que entendí que incluso esa clase que yo les daba a esos estudiantes tenía que ser con unción del Señor, tenía que ser con autoridad del Señor, tenía que ser para dar palabra de ánimo, dar palabra de aliento, no para no para solamente obtener una ganancia quincenal y llevar alimento a mi casa. No, esa clase era un servicio al Señor. Yo decía, Señor, te invito a mi clase. Te invito a mi clase y yo quiero que tú te pases en medio de cada pupitre, que te pases en medio de cada necesidad. Y las clases cambiaron, las clases no fueron las mismas, mi salón no fue el mismo, mis estudiantes no fueron los mismos, sin necesidad de pronto de imponer las manos o sin necesidad de pronto de hacer una oración, de que levante las manos y de gloria a Dios. Yo no podía hacer eso dentro de mi trabajo, pero el Señor empezó a ministrar, el Señor empezó a revelar situaciones, el Señor trajo personas, niños, jóvenes, que querían palabras, que querían de Dios, que querían actuar diferente, que querían orar, que tenían situaciones en su casa, pero que sentían que Dios los estaba ayudando. Entonces, sea donde sea que tú estés, sea en la esfera que tú estés, así sea trabajando en casa de familia, así sea en lo que tú consideras que no se parece al servicio con un micrófono o que todos los ojos estén sobre ti, los ojos de Dios están sobre ti. No menosprecies el llamado que Dios ha tenido contigo, porque en ese momento de intimidad y comunión con el Señor descubrimos el propósito, que es nuestro propósito, además de adorarlo, es servirle en todas las esferas de nuestra vida. Si tú en estas circunstancias estás en tu casa sin poder salir, porque la mayoría estamos así, sin poder salir, y solo tienes a tus hijos son tu iglesia. El hacer la comida es parte de la adoración, el lavar la ropa, el hacer las cosas que nosotros sentimos como insignificantes, para Dios valen, porque eso también es servicio a Dios. Ayudar a nuestra familia, estar con nuestros hijos, es servicio a Dios. Y nuestros hijos van a ver el modo que nosotros servimos, que hacemos cada detalle. Esa es la adoración al Señor también. Y ese servicio se va a combinar y va a encajar perfectamente cuando estás en la congregación con los hermanos. Y si vas a participar en la iglesia con un testimonio, con una alabanza, con una acción de gracias para recoger las ofrendas, el Señor va a respaldar, porque todo lo que tú has hecho en lo secreto, el Señor lo proyecta a lo público. Gloria al Señor. En Betel significaba
adoración, punto de adoración, gloria al Señor. En Génesis capítulo 35, verso 7, hay otro ejemplo de cómo ese lugar sirvió para adoración. Gloria al Señor. En ese capítulo, gloria al Señor, dice verso 7, y edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Gloria al Señor. Y en ese momento, y no solo allí, hay muchas otras circunstancias donde Betel sirvió como punto de adoración. Entonces, en esa adoración es que el Señor revela tu propósito. En esa cercanía y en esa comunión con el Señor, Él se revela a ti, Él revela su propósito contigo. El mismo Samuel, en el primer libro de Samuel, capítulo 7, verso 16, dice que Samuel juzgaba y adoraba allí, en la comunión. Allí vamos creciendo. Ya no estamos dando los primeros pasos, sino que ya empezamos a madurar en la fe, a madurar en la unción. Esa unción no es solamente para orar por las personas y que las personas caigan bajo el poder de Dios. Esa unción te va a dar palabra de sabiduría, incluso cuando estás sirviendo el alimento o cuando estás ayudando en tu trabajo. Esa unción es la autoridad, producto de la obediencia y de la comunión con Dios. Gloria al Señor. Incluso el arca también estuvo en Betel. No fue casualidad que el Señor le dijera a Elías que iba a pasar por Betel. En el verso 3 de Segunda de Reyes, capítulo 2, dice, y saliendo Eliseo, los hijos de los profetas, saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora porque Jehová me ha enviado a Jericó. Gloria al Señor. Y Elías le volvió a decir, quédate aquí. Y él le dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. En Jericó, los profetas le vuelven a confirmar que ya el momento de Elías en esta tierra, su ministerio había llegado a un fin. Su ministerio había concluido, pero la obra del Señor no se iba a detener. Y Jericó representa ya un nivel de madurez mayor, en donde no es donde Dios nos saca de la zona de confort. En Jericó, el pueblo de Israel tuvo que pelear la batalla. Es el momento de pelea y de lucha espiritual. Jericó representaba el obstáculo, representaba lo que creían imposible, porque allí era una ciudad amurallada, una ciudad fuerte, que no había modo de poderla destruir, de poderla invadir, porque era muy fuerte para ellos. Entonces, esta ciudad de Jericó era una ciudad clave, porque era una ruta comercial de las personas que venían de muchas partes y pasaban por allí. Era una ciudad fortificada, era una ciudad que era muy temida, que las demás personas concibían como imposible. Entonces, Jericó representa la pelea, la batalla que tú tienes que enfrentar con los poderes del enemigo. Incluso en Jueces capítulo 3, verso 13. Ese capítulo 3, verso 13 dice lo siguiente. Gloria al Señor. Corrijo, verso 14 dice, y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, Ahod, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Dice, era Eglón hombre muy grueso. Y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído. Gloria al Señor. Estoy tratando de adelantar acá.
En ese momento, Eglón era una persona, era lo que nosotros llamamos ahorita el hombre fuerte. Dice que allí era muy, muy grueso. Hay escrituras que dicen que era un gigante, o sea, que era un hombre muy, muy fuerte. Y el Señor los entregó en sus manos. Porque Jericó representa ese momento en el que tienes que luchar por lo que crees imposible, que tienes que permanecer, el momento en que tu fe es probada, el momento en que tienes que resistir. Y más allá de la guerra espiritual de decir y de reprender, el Señor nos llama a someternos a Dios. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Cuando el pueblo de Israel enfrentó al pueblo de Jericó, ¿qué hicieron ellos? Obedecieron. Obedecieron lo que parecía insensato, darle la vuelta a la ciudad. Bueno, pero, Señor, ¿cómo vas a derribarla si solamente estamos dando la vuelta? ¿Cómo vamos a derribarla si solamente estamos paseando y la gente se burla de nosotros? Entonces, en ese momento el Señor exige obediencia. En este nivel ya no es solo la comunión, sino la obediencia, el doblegar el razonamiento, el doblegar lo que tú piensas, el doblegar y el dejar de ver las cosas como imposibles, porque el Dios de lo imposible está con nosotros. Gloria al Señor. Y el Señor trajo victoria. El Señor trajo victoria al pueblo de Israel en Jericó. Y es en Jericó en el momento en que ya tú tienes que entender que no hay vuelta atrás. Es como la mafia. Cuando tú estás con el Señor no es que vas a volver atrás, no, tú tienes que conquistar. Tienes que obedecer y conquistar. Porque aunque la ciudad parezca amurallada, aunque los habitantes parezcan fuertes, aunque la circunstancia parece no retroceder, el Señor quiere que nosotros nos mantengamos firmes en lo que Él ha ordenado, en lo que Él nos ha exigido. Luego de que el Señor, de vuelta al pasaje de Segunda de Reyes, luego de que ellos salieron de Jericó, le dice, Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán. Ya el Jordán representa esa promesa que tú vas a alcanzar, esa promesa que Dios ha tenido para ti, ese nivel en el que ya tienes el manto, la autoridad profética, el manto del Señor allí, en el que no tienes que estar preguntando, no tienes que estar pidiendo a las personas que oren por ti, sino que ya tú tienes una autoridad y que el Señor se revela y te va enseñando poco a poco, pero ha sido algo sucesivo, ha sido algo progresivo, no ha sido algo instantáneo, sino que lleva tiempo. Has pagado el precio. Y en ese momento Elías tocó las aguas y ellos pasaron en seco. Y luego de que el carro de fuego se llevó a Elías y dio el manto allí, lo primero que hizo Eliseo fue tomar ese manto de autoridad, porque ya sí había sido ejercitado, había crecido, había puesto en práctica lo que el Señor le había ido instruyendo durante ese caminar con el profeta. Y esa doble unción tocó la vida de Eliseo de tal manera de que en la vida de Eliseo no se lee que él tuvo momentos de duda, no se lee que él huyó de sus enemigos. Él caminó en integridad y esa doble unción reposó sobre su vida porque él fue constante, fue íntegro en todos sus caminos. Incluso el Señor operó muchos milagros más grandes, milagros impresionantes y milagros que desafían nuestra lógica, desafían cualquier concepto. Esa doble porción fue resultado de su camino en obediencia e integridad al Señor. Y con esto no menosprecio el poder que había reposado sobre la vida de Elías. Pero aun y cuando Elías había pedido algo difícil, Dios lo concedió debido a su corazón, a su constancia, a su obediencia, a lo que él se había dejado enseñar desde el comienzo, en la adoración,
en la batalla. Y así Él quiere, Señor, en nosotros instruirnos, moldearnos poco a poco, ir de nivel en nivel, no quedarnos estancados, sino avanzar, avanzar, avanzar. Algo muy importante, hermanos, que no podemos comparar nuestra vida con otros siervos que han pasado por nosotros, porque el llamado que nosotros tenemos, el llamado que Dios ha hecho con cada vida es diferente, es particular. Y a veces decimos, Señor, pero yo para este tiempo ya yo debería estar así, ya yo debería haber pasado por esto, ya yo debería, mira el testimonio de fulano, mira, Señor, la vida de Mengana, mire, Señor, lo que tú hiciste en esta vida, ¿por qué no obras así conmigo? Porque conmigo siento que se tarda, Señor, porque una vez Dios, uno como humano uno pregunta, Señor, ¿por qué te estás tardando, Señor? ¿Por qué guardas tanto silencio? Además, no hay prueba más difícil que cuando el Señor guarda silencio, que tú, ¡ah, Dios mío!, empiezas allí cuando estás en el desierto y el Señor guarda total silencio y tú te sientes como que estás solo, pero el Señor nos sigue viendo, el Señor nos sigue pastoreando, pero Él quiere que nuestra fe pase por el fuego. Y es en ese momento en el que se pone de manifiesto lo que realmente creemos del Señor. Y en pro de lo que creemos es que vamos actuando. Entonces, sea donde sea que el Señor te haya colocado, no te compares. El Señor está haciendo la obra en ti y te va a llevar a ese próximo nivel, sea que estés empezando o que estés en la comunión y de pronto necesites ir a la batalla, o que ya hayas pasado por una batalla, por un desierto fuerte y estás a punto de conquistar la promesa, o sea que el Señor ya haya revestido esa promesa, ya hayas visto cumplida esa oración. Entiende que el Señor toma el tiempo que quiere y dispone según es su voluntad. Gloria al Señor. Y recuerda que el Señor ha puesto algo grandioso en tu vida. Aun y cuando tú sientes que es algo sencillo, que a lo mejor nadie te ve, o que a lo mejor sientes que tu impacto, porque lo que nos ha enseñado, lo que hemos visto en la sociedad y en el mundo actual, es que, como dice la palabra de Dios, que los líderes y los gobernantes del mundo se enseñorean. Pero en el reino de los cielos no es así. En el reino de los cielos, el que quiere ser más grande tiene que ser el servidor de todos. Y si tú sientes que tu trabajo es pequeño, entiende que delante de los ojos del Señor tu trabajo es grande, porque estás sirviendo a los demás. Que nadie menosprecie, ni tú mismo menosprecies lo que el Señor te ha dado, porque lo que tú tienes es valioso y la unción de Dios está sobre ti. El potencial, a lo mejor no lo has visto en una multitud, pero la unción del Señor y la doble porción de su Espíritu está sobre ti. Y es hora de que cruces el Jordán, es hora de que extiendas esa autoridad y pongas el manto sobre el Jordán y cruces. Gloria al Señor. Amado Padre, Señor, yo confío. Yo he entregado, Señor, esta palabra en tu nombre, confiando, Señor, en que has ministrado, Señor, mi propia vida, Padre, que ha ministrado, Señor, mi fe, ha ministrado, Señor, a mi espíritu. Padre mío, yo confío, Padre, en que dará, Señor, que dará su fruto, Señor, en cada vida, en cada espacio, en cada hermano y en cada ana que escuche este mensaje, bendito Señor. Padre Santo, yo te doy la gloria y la honra solo a ti, Señor. Te doy la gloria solo a ti, Señor. Que sea tu Espíritu Santo ministrando, Señor, en cada vida, en cada hermana, en cada hermano, Señor, donde esté, Señor, sea la hora que sea. Oh bendito Dios, Señor, redarguye, ministra, Señor, conforme a tu voluntad. Te doy gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has ungido, porque nos has llamado, porque nos has capacitado, Señor, para trabajar.
para que no estemos ociosos, Señor. Oh Dios bendito, y que lo que nosotros hacemos, Señor, servir, Padre, también, Señor, lo vamos a hacer en la eternidad, Padre Santo. Amado Dios, a ti sea la gloria, Señor. A ti sea la gloria, Señor. A ti sea la gloria, la honra y el honor, Padre. Ve tú, Señor, acompañando a cada uno de mis